Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a desarrollar otro tema que en este caso son los procedimientos seguros de manejo de sustancias peligrosas. No basta solo entonces con identificar los riesgos, tampoco es suficiente con tener la ficha de datos de seguridad de estas sustancias, sino lo que va a marcar la diferencia es cómo se actúa en el día a día, ¿no? Cómo se manipula, cómo se almacenan, cómo se transportan, cómo se eliminan estas sustancias peligrosas. Y justamente el día de hoy vamos a tocar cada uno de estos puntos. Ahora vamos a empezar aquí hablando de algo fundamental, que es la importancia de contar pues con procedimientos seguros cuando se trabaja con sustancias químicas peligrosas, ¿no? Si no se tiene claro cómo manejar, cómo realizar el procedimiento seguro, entonces esta parte sería algo muy peligroso para el trabajador, ¿no? Estar expuesto a estas sustancias, en la cual pues podría significar graves consecuencias tanto para la salud como también graves consecuencias para la empresa. Aquí contar con procedimientos seguros, pues permite que cada trabajador sepa exactamente qué hacer en cada etapa, ¿no? Desde cómo se guarda un químico, cómo se traslada, ¿no? Qué hacer si es que ocurre un derrame. No se trata solo de evitar accidentes graves, sino cómo una explosión o una intoxicación también se previene eh, cosas más comunes como quemaduras leves, malos olores persistentes, ¿no? Dolores de cabeza por exposición prolongada a estas sustancias químicas. Eh, Además, cuando los procedimientos también están claros, se evitan errores por desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde los trabajadores mezclan productos de limpieza sin saber que eso genera gases tóxicos. Y este tipo de cosas se evita cuando hay normas claras y todos las conocen, ¿no? Estos procedimientos claros. También es importante aquí recordar que estos procedimientos protegen al medio ambiente, ¿no? Un mal uso puede llevar a que un químico termine en una alcantarilla o contamine el suelo, lo cual pues afecta al medio ambiente, ¿no? Y por supuesto, no se puede dejar de lado la parte legal que aquí hay normas que obligan pues a tener estos procedimientos y a capacitar a los trabajadores sobre su uso de estas sustancias peligrosas, ¿no? Finalmente, tener procedimientos seguros también mejora el clima de trabajo, ¿no? Todos se sienten pues mucho más tranquilos cuando saben que hay un procedimiento, un paso a paso, que se les enseñan cómo protegerse y que su salud verdaderamente importa. ¿Cuáles son los principios generales del manejo seguro? El primer principio que podemos observar ahí en la diapositiva es justamente reconocer bien las sustancias antes de usarlas, ¿no? Primero, identificar, ¿no? Cada sustancia. No se puede trabajar con alguien porque que no se entiende, ¿no? Por ejemplo, aquí donde se utilizan productos de limpieza industriales, el trabajador aquí debe de saber si es que ese químico puede irritar la piel, ¿no? Si es inflamable o si genera vapores peligrosos. Esa información está en las etiquetas, en los pictogramas, ¿no? Y en las fichas de datos de seguridad, que siempre deben de estar accesibles a los trabajadores. También es clave usar el equipo de protección adecuado, pues muchas veces se ve que las personas tienden a manipular los productos corrosivos solo con guantes delgados, ¿no? O sin lentes, sin ese PP que sea adecuado para ese tipo de sustancias peligrosas. Hay equipos que son netamente específicos, que están diseñados para poder resistir ciertos químicos y usarlos pues hace toda la diferencia. Otro principio importante es almacenar bien las sustancias, ¿no? Hay productos que si se juntan con otra sustancia, entonces puede causar una reacción y generar graves consecuencias para el trabajador y también pues para la organización. También se debe de evitar mezclar sustancias sin tener esas instrucciones claras, ¿no?
Por ejemplo, algunas personas pueden creer que juntar dos productos hace que limpie mejor, ¿no? Cuando en realidad esa mezcla que se está realizando genera un gas tóxico, que eso ha pasado muchas veces en algunas empresas, ¿no? Que han intentado hacer eso. Y eso ocurre, y si ocurre en este caso un derrame, pues todos deben de saber qué hacer en ese momento, ¿no? No sirve entrar en pánico, sino hay que saber cómo manejar este tipo de cosas, ¿no? Por eso es que se entrena al personal, se capacita y se coloca protocolos en lugares visibles. Finalmente, estos principios solo se vuelven parte de la rutina si es que hay capacitación constante, ¿no? Esa capacitación donde todos los trabajadores participen activamente, ¿no? Es necesario para poder reforzar, recordar y corregir cuando se ve pues una mala práctica. Ahora, uno de los temas pues más importantes en seguridad de sustancias peligrosas, ¿no? Seguridad química, es cómo se almacenan este tipo de sustancias, ¿no? Y aquí no hay espacio para improvisar, sino hay que tener pues un enfoque en donde se sepa cómo almacenar este tipo de sustancias. Lo primero que se debe de hacer es separar los productos que no pueden estar juntos, ¿no? Por ejemplo, en muchos talleres se almacenan ácidos cerca de productos con base de cloro, ¿no? Cuando en realidad esa mezcla pues puede producir un gas tóxico. Entonces aquí, para evitar eso, se usan señales y colores que ayuden a identificar qué productos no deben de estar en el mismo lugar, ¿no? También se necesita que las estanterías sean resistentes, firmes, ¿no? Por ejemplo, los líquidos inflamables deben de estar en envases de específicos para ello, ¿no? Y que estén en una ubicación adecuada. Los envases aquí siempre deben de mantenerse cerrados y en buen estado, ¿no? Nada de botellas eh, inadecuadas, ¿no? Sin tapa, ¿no? A veces se ve que un trabajador pues guarda un químico en una botella de gaseosa vacía, ¿no? Entonces eso es muy peligroso. Algo más, alguien más aquí podría pensar que es una bebida o agua, ¿no? En la cual podría generar graves consecuencias. Tampoco se puede almacenar cerca de fuentes de calor como motores, ¿no? Focos potentes. Aquí algunos productos pues generan vapores, ¿no? Que al contacto con una chispa pueden encenderse de inmediato y si el lugar es cerrado y no tiene la ventilación adecuada, podrían esos vapores acumularse y este riesgo pues se multiplica. Además, es buena práctica también tener bandejas de contención. Por ejemplo, si algún envase tiene fugas, ello es importante, ¿no? Así se evita que el químico llegue al piso y cause accidentes o contaminación. Y algo muy importante también, siempre debe de haber un procedimiento claro por si hay un derrame, ¿no? No se trata de salir corriendo, sino hay formas seguras de poder actuar y todo el equipo debe de conocerlas, ¿no? Almacenar bien requiere ese compromiso y revisión constante de cada uno de estos procedimientos. ¿Cuál es el transporte interno seguro de sustancias peligrosas? En todo lugar donde se usan sustancias peligrosas, no basta solo con almacenarlas bien, ¿no? También es clave aquí transportarlas de forma segura dentro del centro de trabajo, ¿no? Y fuera también. Muchos accidentes ocurren cuando se llevan estos productos de un área a otro sin seguir un procedimiento adecuado. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador puede llevar una garrafa de desinfectante fuerte en las manos, ¿no? Sin bandeja, sin protección, y pasando por una zona donde había tránsito de montacargas, ¿no? Con un pequeño tropiezo puede que el químico
se pueda derramar y generar vapores molestos y la necesidad de evacuar, ¿no? Por eso aquí el transporte debe de hacerse con herramientas apropiadas como carritos con bandejas, también envases resistentes o cajas con tapa, ¿no? No es seguro llevar líquidos peligrosos en las manos o en las bolsas. Todo debe de estar firme, debe de estar cerrado y bien posicionado. También hay que planificar cuál es el camino, ¿no? No es lo mismo cruzar con una zona despejada que hacerlo por un pasillo estrecho donde pasan muchas personas, donde pasan montacargas, donde pasan infinidad de personas, ¿no? Si hay riesgo, aquí se debe de señalar cuál es esa ruta o detener otras actividades durante el traslado, ¿no? Aquí el personal que traslada la sustancia peligrosa debe de estar también capacitado en ello, ¿no? Tiene que saber cómo actuar si es que se cae un frasco, ¿no? Si es que hay una fuga o si se salpica en la piel, ¿no? Por eso parte de seguridad incluye los guantes, las gafas, ropa adecuada, ¿no? Incluso si el traslado toma menos de 5 minutos, los riesgos aquí siguen presentes, ¿no? Y no se puede confiar. Finalmente, siempre se debe de tener claro qué hacer si algo sale mal, ¿no? Durante el transporte. Si hay derrame, el equipo aquí debe de estar preparado, cómo contener, cómo limpiar y cómo notificar. ¿Bien? Tenemos aquí las mezclas o dilución de productos químicos, ¿no? La mezcla es una de las actividades más delicadas en cualquier centro de trabajo, ¿no? Muchas veces por rutina o por apuro se hacen estas tareas sin el cuidado debido, ¿no? Y ahí es donde empiezan los riesgos. Por ejemplo, es común ver que en las empresas, en las industrias de mantenimiento, que los operarios puedan mezclar, ¿no? Sustancias con otro tipo de sustancia. Y el trabajador, si es que no lee cuáles son esas etiquetas, ni tampoco ve la ficha de datos del producto de seguridad, entonces podría ocasionar graves consecuencias. Situaciones como esa, pues pueden evitarse si se respetan pasos simples, ¿no? Lo primero es informarse antes de mezclar cualquier producto, hay que leer su ficha de datos de seguridad, ¿no? Ahí se indica con qué sustancias es compatible, cómo debe de diluirse y qué protección hay que usar. Una regla básica es que para diluir primero se coloca el agua y luego se agrega el químico poco a poco, ¿no? Y si se hace al revés, puede salpicar o generar calor. Eso aplica para productos de limpieza, ¿no? También desinfectantes o cualquier otro químico líquido. También es clave aquí usar recipientes adecuados, ¿no? Que deben de ser resistentes, estar limpios y tener una buena etiqueta clara con el nombre del producto. La mezcla también debe de hacerse en un lugar ventilado, ¿no? Es muy importante ello, no en espacios cerrados ni al lado de una fuente de calor. Además, se debe de usar aquí el equipo de protección personal correcto, ¿no? Los guantes, mascarillas, lentes, respiradores, la ropa, ¿no? Todo depende del producto, pero nunca debe de hacerse sin estos EPPs. Ahora, durante la mezcla, eh, no, el trabajador no puede distraerse, ¿no? No puede hablar por celular, no puede recibir llamadas, no puede distraerse de forma general. Basta un segundo de descuido para que algo pues salpique o se derrame. Por eso es importante que aquí el trabajador esté muy concentrado en cada uno de los movimientos. Y algo muy fundamental, jamás se deben de mezclar productos sin estar seguros de que son compatibles. Hay productos que al combinarse generan gases peligrosos como el cloro con ácidos, que estas reacciones no solo son tóxicas para el trabajador, sino también pueden explotar, ¿no? Por eso aquí mezclar químicos requiere atención, requiere orden, requiere respeto por el procedimiento, ¿no? Si se hace bien, se cuida al trabajador y se evita accidentes que pueden afectar a todos.
Ahora pasemos aquí a otro tema clave en el manejo de sustancias peligrosas, el uso correcto de los recipientes y el etiquetado. En muchos centros de trabajo, cabe mencionar, aún se ven errores como usar botellas recicladas de gaseosas para poder guardar ácidos o solventes, ¿no? Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque alguien puede pensar que pues es agua, ¿no? O refresco o beberlo por accidente, simplemente no saber qué contiene este recipiente y mezclarlo con otras sustancias sin saberlo. Entonces, lo primero es esto, ¿no? Todo químico debe de almacenarse en un recipiente adecuado. Esto significa que el envase pues tiene que ser resistente, no debe de reaccionar con la sustancia y debe de tener tapa segura, ¿no? Nada de botellas de plástico blandas o frascos reutilizados sin la limpieza adecuada. Y segundo, pero igual de importante, ese recipiente debe de estar bien, ¿no? Bien etiquetado. Y la etiqueta debe de indicar claramente cuál es el nombre del producto, también los pictogramas del peligro, ¿no? Del sistema globalizado de de estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, si son corrosivos, si son tóxicos, si son inflamables, si son peligrosos para la salud o para el medio ambiente. También en el etiquetado, aquí la fecha de preparado o envase debe de presentarse y si se trata de sustancias de alto riesgo, debe de complementarse también con el rombo NFPA, ¿no? Aunque haya sido sustituido por el GHS, pero aquí también se podría considerar de manera voluntaria. Si un trabajador pues encuentra un recipiente sin etiqueta, debe de tratarse como un riesgo, ¿no? Por eso también se recomienda tener pues un protocolo, todo producto que se transvase debe etiquetarse inmediatamente, no, no después, porque en el apuro uno puede decir, ahorita lo pongo la etiqueta, ¿no? O en un momento. A veces se distrae y tiende a olvidarse y ese recipiente pues queda como un riesgo para todos. Además, en la etiqueta también no se deben de usar lo que son las abreviaturas o nombres internos, hay que usar el nombre real del químico, ¿no? El que aparece en la ficha de datos de seguridad. Finalmente, si es que una etiqueta se borra o se desgasta o se despega, debe de reemplazarse al instante. Un recipiente sin identificar o sin la etiqueta, pues es un accidente que podría ocurrir en cualquier momento. Así que aquí el recipiente debe de ser el correcto, ¿no? Debe de ser resistente y limpio. Y la etiqueta también pues complementa ello, ¿no? Debe de ser completa, debe de ser clara y visible. De esta forma, pues todos saben lo que están manejando, lo que están manipulando y evitan confusiones, evitan mezclas peligrosas o accidentes por contacto con productos desconocidos. Continuando aquí, tenemos algunas condiciones de ventilación y temperatura que también son muy importantes mencionarlos, ¿no? En este caso, eh, todos los lugares deben de tener esa adecuada ventilación, ¿no? Y la temperatura regulada. Imaginemos un pequeño almacén, pues, donde se guardan pinturas, solventes o productos de limpieza industriales. Si ese lugar, pues, no tiene una buena ventilación, aquí los vapores empiezan a concentrarse en el aire, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues se vuelve un riesgo por inhalación, pero también un riesgo de explosión o incendio si es que esos vapores son inflamables. Por eso, toda área donde se usen sustancias peligrosas deben de tener ventilación adecuada, ¿no? Puede ser natural como ventanas o rejillas o mecánica como los extractores o sistemas de ventilación forzada, pero debe de funcionar siempre, ¿no? No basta solo con abrir la puerta de una vez en cuando, sino esa ventilación debe de ser constante. En especial si es que se manipulan productos volátiles, ¿no? Como el thinner, el cloro industrial, los ácidos. Aquí se recomienda usar campanas extractoras que capturen directamente los vapores y los saquen fuera del área. Ahora,
Hablando de la temperatura, algunos productos químicos tienden a cambiar su comportamiento según el calor, ¿no? Por ejemplo, los aerosoles eh, pueden explotar si es que se exponen al sol, ¿no? O a máquinas calientes. Por eso es importante que en el lugar de almacenamiento o manipulación haya temperatura controlada, ¿no? Entonces, para terminar esta parte de aquí, la ventilación debe de ser constante, ¿no? Evitar esa acumulación de gases. La temperatura debe de ser estable para prevenir reacciones peligrosas. Nada de calor cerca de inflamables, ¿no? Ni hornos, ni lámparas, ni motores. También es una buena práctica revisar regularmente los sistemas de ventilación, ¿no? Asegurándose que no estén sucios o apagados y en algunos casos instalar alarmas o sensores, ¿no? Apoyándonos también de la tecnología que detecten los gases acumulados, sobre todo en los espacios cerrados. Uno de los momentos más críticos cuando se trabaja con sustancias peligrosas es cuando ocurre un derrame o una fuga, ¿no? Y esto puede pasar incluso en lugares muy organizados, ¿no? Un envase se puede caer, una válvula no puede cerrarse bien, una conexión se puede soltar. Lo importante aquí no es solo evitarlo, sino estar preparados para actuar rápido y bien si es que sucede. Primero, todo centro de trabajo debe de tener un procedimiento claro y conocido por todos, ¿no? Es lo primordial sobre qué hacer ante un derrame, ¿no? ¿Qué hacer ante una situación de emergencia? Por eso deben de tener los kits de emergencia para derrames. Estos kits pueden incluir material absorbente como almohadillas o polvo, también barreras para evitar que el líquido se expanda, productos neutralizantes, por ejemplo, para ácidos o bases, y elementos de limpieza segura, ¿no? Ahora, si ocurre el derrame, lo primero es aislar el área y colocar señalización visible, ¿no? Para que nadie pues más se exponga. Luego avisar al encargado de seguridad o supervisor y evaluar aquí si es que se puede actuar de inmediato o si se necesita de apoyo externo, según la sustancia que se presente, ¿no? Por supuesto, nunca se debe de intervenir sin el equipo de protección personal, ¿no? Ese equipo de protección personal adecuado. Algunos productos, es importante aquí mencionarlo, pueden parecer inofensivos, pero liberar vapores tóxicos o provocar quemaduras en la piel es parte de los trabajos con sustancias químicas y sustancias peligrosas, ¿no? También es esencial ventilar el área, especialmente si se trata de gases o de productos que emiten vapores fuertes, ¿no? Y finalmente, como parte del cierre responsable del incidente, se debe de registrar el derrame, ¿no? En una parte del incidente, también revisar lo que causó esa causa raíz, ¿no? Si fue por error humano, por una falla técnica, por un mal almacenamiento, ¿por qué ha fallado? ¿No? ¿Por qué ha pasado esa situación? Y tomar medidas preventivas para que no se repita, que eso ya es parte de una cultura de seguridad madura, ¿no? Y aquí actuar con rapidez y con ese conocimiento, pues puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una emergencia grave. En caso de un accidente o exposición con sustancias químicas, los primeros minutos pues son cruciales, ¿no? Esa rapidez y la forma de actuar pueden marcar esa diferencia entre una recuperación rápida o una complicación grave. Por eso aquí vamos a mencionar cuáles son esas acciones inmediatas ante exposición o accidente. Lo primero que se debe de hacer es detener la actividad de manera segura. No se trata de correr o entrar en pánico. Aquí de cortar la operación, ¿no? Que involucra el químico y proteger a los demás. Luego es clave alejarse de la fuente de exposición, por ejemplo, si hubo un escape de gas o un derrama de sustancia corrosiva, lo más urgente es retirarse del área contaminada, ¿no? Para evitar contacto o inhalación. Avisar de inmediato al supervisor o al encargado de seguridad permite aquí activar también el protocolo de
correspondiente, ¿no? Nunca se debe de ocultar este tipo de incidente por más pequeño que parezca. Por eso es importante los primeros auxilios según la exposición, ¿no? Si fue por contacto con los ojos, aquí se debe de enjuagar con abundante agua limpia, ¿no? Por al menos 15 minutos. Ahora, si fue por contacto con la piel, lo recomendable es lavar con agua y jabón, ¿no? Sin frotar. Ahora, si inhaló un gas tóxico, es importante trasladar al aire libre rápidamente. Y si ingirió una sustancia, pues no provocar el vómito, ¿no? A menos que el médico lo indique y acudir al centro médico lo antes posible. En todos los casos, es indispensable contar con la ficha de datos de seguridad, ¿no? De esa sustancia peligrosa. ¿Para qué? Pues para que el personal médico sepa cómo actuar, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que va a dar? Además, si es que el lugar también cuenta con duchas o eh, lavaojos de emergencia, deben de usarse sin demora o sin apuros, ¿no? Hay que usarlo correctamente. Y como parte final del proceso, se debe de registrar el incidente, ¿no? Hacer un análisis para identificar qué lo causó y qué se puede mejorar para evitar que vuelva a pasar, que es parte ya de una cultura preventiva, ¿no? Que este punto no solo se busca proteger la salud, sino pues preparar al equipo para actuar con calma y pueda decidir con conocimiento, ¿no? Con base. Tenemos aquí el manejo de residuos peligrosos, también es fundamental, ¿no? Lo primero es identificarlos adecuadamente, ¿no? Identificar esa sustancia peligrosa. No todo residuo, pues es igual, ¿no? Y algunos son, pues, líquidos inflamables, y otros son sólidos contaminados, ¿no? Algunos tienen elementos biológicos o químicos reactivos, por eso es fundamental saber qué tipo de residuos se está generando. Luego viene el uso de contenedores específicos. Estos deben de estar claramente rotulados, ¿no? Tener una tapa segura y estar pues hechos de materiales resistentes al tipo de residuo. Por ejemplo, no se puede colocar un ácido en un balde común, ¿no? Puede corroer el material y generar fugas o gases. Estos contenedores deben de almacenarse temporalmente en zonas que estén señalizadas y bien ventiladas, ¿no? Lejos de fuentes de calor o lugares de paso frecuente. Y luego, muy importante, no se debe de mezclar residuos incompatibles, que lo hemos ido mencionando también, ¿no? Como ácidos con bases o materiales inflamables con oxidantes porque pueden generar reacciones violentas. Todo debe de estar etiquetado claramente, ¿no? Preferentemente siguiendo el sistema globalmente armonizado, que es los pictogramas, ¿no? Un rombo con borde color rojo, fondo blanco y tiene pues unos dibujos, unos gráficos que representan si son inflamables, si son corrosivos, si son peligro para la salud o si son peligros graves para la salud, si representa un peligro para el medio ambiente, ¿no? Y es importante etiquetar. Cuando llegue el momento del traslado, el transporte interno y externo debe de hacerse de forma segura y controlada, ¿no? Sin derrames y por el personal capacitado. En muchos países, por ejemplo, hay solo empresas autorizadas eh, que pueden hacer el retiro y tratamiento final de estos residuos, ¿no? Y eso aplica también en cada caso. Finalmente, es una buena práctica también mantener un registro claro del tipo de residuo que se maneja, ¿no? La cantidad generada, cuál ha sido la fecha y quién realizó el manejo. Esto no solo es útil para las auditorías, para las inspecciones, sino también pues para la mejora continua de ese sistema de gestión. En resumen, el manejo de residuos peligrosos es una cadena de cuidados, ¿no? Que empieza desde el momento en que se genera la sustancia química hasta que se entrega pues a una empresa especializada en ello, ¿no? Después
de trabajar con una sustancia peligrosa, el procedimiento de limpieza es obligatorio también, ¿no? No limpiar correctamente y pues en este caso puede provocar desde reacciones químicas indeseadas hasta afecciones a la salud de los trabajadores. Primero, dentro de este procedimiento de limpieza después del uso, se debe de iniciar la limpieza inmediatamente después de su uso, ¿no? Para poder evitar que los residuos se acumulen, que se sequen o generen vapores peligrosos. Antes de comenzar, el trabajador debe de colocarse el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Que puede incluir los guantes resistentes a los químicos, también lentes de seguridad, mascarilla, respiradores, ¿no? El mandil, la ropa, ¿no? Dependiendo del producto que vaya a usar. Y el procedimiento, pues va a variar según el tipo de sustancia. Por ejemplo, si se trata de un ácido, puede requerir un neutralizante específico, ¿no? Si ahora es un solvente inflamable, hay que evitar cualquier fuente de calor o chispa durante la limpieza. En casos donde ha habido derrames pequeños, se pueden usar materiales absorbentes especiales, ¿no? O kits de limpieza para químicos, pero es vital aquí no mezclar estos residuos, ¿no? De distintas sustancias, ya que podría reaccionar entre sí, incluso en ese contenedor, ¿no? Los residuos recogidos deben de ser colocados en contenedores etiquetados como residuos peligrosos, ¿no? Y gestionados también según el protocolo de la empresa. Por eso es importante aquí tener todo esto en cuenta, ¿no? Además, el lugar debe de mantenerse bien ventilado, que lo hemos ido mencionando repetidas veces, ¿no? Sobre todo si es que se van a manipular productos volátiles. En algunas empresas, por ejemplo, también se requieren dejar un registro del procedimiento realizado como parte del seguimiento y control en ambientes de alto riesgo, ¿no? Por eso aquí en el trabajo con sustancias peligrosas, la limpieza es parte del manejo seguro y responsable de este proceso. Bien, una parte esencial del manejo seguro de sustancias peligrosas es que los procedimientos no sean documentados estáticos, ¿no? No son documentos estáticos, es decir, no basta con escribirlos y archivarlos, ¿no? De aquí debe de revisarse periódicamente. ¿Por qué es tan importante esta revisión? Porque en la práctica siempre puede surgir errores, omisiones o cambios en el entorno laboral, ¿no? Quizás nuevos productos químicos, cambios en los proveedores, actualizaciones normativas o incluso lecciones aprendidas tras un incidente. Entonces aquí se recomienda que esta revisión se realice pues al menos una vez al año, aunque también puede activarse antes si es que ocurre un accidente, ¿no? Si cambia un proceso o si hay una auditoría que lo sugiera. Además, también esta revisión debe de involucrar al personal operativo, ¿no? Porque son ellos quienes ejecutan los procedimientos en el día a día, ¿no? Su experiencia permite pues identificar cuáles son esos detalles que muchas veces no se ven desde la oficina. También es clave aquí que todo cambio en el procedimiento quede registrado formalmente, ¿no? Y se comunique todo el personal implicado. Este proceso de revisión que estamos comentando, pues fortalece la cultura de mejora continua, ¿no? Ayuda a prevenir los riesgos y asegura que las medidas adoptadas sean las más efectivas, ¿no? Sean realistas y adecuadas a los cambios del entorno. Ahora vamos a pasar aquí a los simulacros y prácticas controladas, ¿no? En cualquier lugar donde se usan sustancias peligrosas, aquí el trabajador necesita practicar, ¿no? Necesita entrenar, necesita equivocarse sin riesgo y necesita corregir. Y para eso existen los simulacros y las prácticas controladas, ¿no? En este caso, pues un simulacro permite que el personal reaccione como si estuviera en una emergencia real, ¿no? Pero en un ambiente, digamos, pues seguro y controlado. Por ejemplo, si se puede simular
un derrame, ¿no? De una sustancia corrosiva. Durante ese ejercicio, pues los trabajadores deben de usar lo que es el equipo de protección personal, también contener el derrame con los materiales adecuados, evacuar si es que es necesario, ¿no? Que es muy importante ahí. También seguir el procedimiento de limpieza, ¿no? Como si fuera un caso real. ¿Ok? Estas prácticas ayudan mucho, ¿no? Porque revelan cosas que no siempre se ven en la teoría. Se pueden descubrir quizás problemas como la falta de materiales, errores en los pasos del procedimiento, confusión sobre qué hacer primero, ¿no? También ayudan a que todos conozcan su rol durante un incidente, ¿no? Para que no haya equivocaciones, no haya desorden. Algo muy importante, aquí todos deben de participar, ¿no? Desde los operarios hasta los jefes, ¿no? Y después del simulacro, también se debe de hacer una evaluación, ¿no? ¿Qué salió bien? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué salió mal? ¿Qué parte del proceso necesita ser cambiada? Y realizar estos simulacros cada cierto tiempo también refuerza la seguridad como parte de la rutina, ¿no? Que el trabajador pues deja de ver los procedimientos como algo lejano, sino empieza a actuar ya como parte de la seguridad, ¿no? Porque ya lo ha vivido antes. Por eso es muy importante que dentro de estos procedimientos también se realicen los simulacros, esas prácticas controladas que permitan ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se puede mejorar. Cuando hablamos de procedimientos seguros para manejar sustancias peligrosas, muchas veces se piensa, ¿no? Que solo es netamente para los supervisores, ingenieros, operarios, ¿no? Que realizan ello. Pero la verdad es que quien más conoce los riesgos y detalles del trabajo diario son los mismos trabajadores, ¿no? Por eso aquí la participación del personal es parte clave en la mejora continua, ¿no? Son ellos quienes, al aplicar un procedimiento, detectan si es que hay pasos confusos, ¿no? Acciones que sobran o riesgos que no fueron considerados. Por ejemplo, un trabajador aquí, pues puede notar que al mover un tambor de sustancia corrosiva, el recorrido pasa por una zona muy estrecha, ¿no? Y eso no estaba, digamos, previsto en el procedimiento escrito, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que participen los trabajadores de una manera activa? Hay muchas formas, ¿no? Se pueden hacer reuniones breves después de los turnos para poder recoger sugerencias, también usar encuestas cortas quizás, ¿no? O incluso habilitar un buzón anónimo en donde ahí puedan expresar sus ideas, sus inquietudes, ¿no? Todo lo que quieran expresar. Debe luego analizarse y si es válida, pues incorporarse en la próxima versión del procedimiento. Además, cuando un trabajador ve que su idea fue tomada en cuenta, aquí se genera ese compromiso, ¿no? Ya no solo es un procedimiento impuesto, ¿no? Que debe de seguir, sino ya lo ve como algo construido con su experiencia y eso fortalece la cultura de seguridad, ¿no? Lo vuelve pues mucho más comprometido con la seguridad. Bien, aquí tenemos ahora cómo actuar en caso de emergencias, ¿no? En caso de salpicaduras, de derrame, de rotura de un envase, de un incendio o otras emergencias, es importante saber cómo actuar rápido y de una manera efectiva, ¿no? Por parte del personal afectado, por parte de los otros compañeros, por parte del supervisor, por parte del jefe, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple cada uno de ellos en el momento de esta emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer?
Aquí tenemos pasos importantes. Primero, lo que debemos de hacer es identificar el riesgo, ¿no? ¿Qué tipo de sustancia química se ha derramado? ¿Qué sustancia química se ha salpicado, ¿no? ¿Qué tipo de sustancia? Para poder recién identificar el riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Quemaduras, eh, contacto con la piel, ¿cuáles son? Luego, seleccionar el equipo de protección personal, ¿no? Aquí consultar la hoja de datos de seguridad de los químicos y la literatura de los fabricantes del equipo de protección personal para poder obtener la mejor recomendación. Si no está seguro, vamos a asumir lo peor y utilizar pues el equipo de la más alta protección, ¿no? Guantes, botas, respiradores, todo ello. Luego, contener aquí el derrame. Va a ser importante pues una respuesta rápida, ¿no? Ya que vale oro. Hay que delimitar cuál es el área contaminada, detener la propagación del líquido, ¿no? Antes de que éste tenga oportunidad de contaminar una fuente de agua. Como cuarto paso está detener el origen, ¿no? Luego evaluar el incidente, ¿no? Evaluar la respuesta inicial y desarrollar ese plan de acción para poder implementar la limpieza. Luego está descontaminar, en este caso se descontamina pues el sitio, ¿no? También se descontamina el personal, al equipo, ¿no? Luego elaborar lo que son los reportes, ¿no? Completar todas las notificaciones y los reportes requeridos por las leyes o las políticas corporativas de cada organización. Para ello es importante que pues la empresa cuente con el kit de derrames. Este kit de derrames puede contener un overol desechable, también un respirador o mascarilla, lentes de seguridad, ¿no? Parte de los EPPs. Asimismo, eh, contener el mineral absorbente, quizás también almohadillas, barreras de contención, rollo de toallas absorbentes, ¿no? Las almohadillas, par de guantes de nitrilo, toalla grande, pala y escobilla y bolsa de polietileno negra o roja, ¿no? Que indica aquí el peligro. Bien, entonces eso sería básicamente lo que hemos mencionado con respecto pues al procedimiento seguro, ¿no? Del manejo de estas sustancias. Para terminar, vamos a ver brevemente un repaso, pues, ¿no? Hemos hablado de la importancia de los procedimientos seguros, que aquí básicamente nos está mencionando que evita, pues, accidentes y daños a la salud de los trabajadores, ¿no? También aseguran el correcto uso, el correcto almacenamiento y transporte de estas sustancias peligrosas, reducen los errores por desconocimiento o improvisación, protegen el ambiente y cumplen con las normas legales, también dan confianza y orden al equipo de trabajo, ¿no? Que es muy importante en estos casos. Asimismo, hemos visto, ¿no? Cuáles son esos principios generales del manejo seguro, las cuales destacan, primero, conocer bien esas sustancias peligrosas antes de usarlas, ¿no? Saber a qué riesgos nos vamos a enfrentar, ¿no? Y cómo podríamos nosotros protegernos. También leer siempre las etiquetas y las fichas de datos de seguridad, las FDS, ¿no? Y también los pictogramas, el sistema de globalmente armonizado, ¿no? Que nos proporciona los pictogramas. También usar aquí los equipos de protección personal adecuados, ya que cada sustancia peligrosa pues tiene riesgos distintos, tiene exposiciones distintas y para ello también el trabajador pues debe de adaptarse a ello, ¿no? De acuerdo a la sustancia peligrosa que maneja, hay que saber qué equipo de protección utilizar, ¿no?
Si son para solventes, quizás respiradores, ¿no? Guantes, una ropa adecuada para ello, botas, ¿no? También almacenar los productos de forma ordenada y segura, evitar mezclar sustancias sin restricciones claras, tener los procedimientos claros ante derrames o emergencias y finalmente, pues capacitar constantemente al personal, que es muy importante, ¿no? Porque ellos son quienes están en contacto directo, ¿no? Con estas sustancias peligrosas, son quienes están manejando estas sustancias, son quienes pueden evitar el daño, ¿no? Por eso aquí es parte de ello la capacitación. Hemos hablado del almacenamiento, ¿no? Adecuado de estas sustancias. Primero, hay que separar los productos incompatibles. Hay que usar estanterías resistentes y que estén señalizadas, ¿no? Quizás señalando qué tipo de sustancia es, ¿no? En cada una de las estanterías, que en este caso pues no deben de mezclarse, sino separarse. Asimismo, mantener envases cerrados y bien rotulados, ¿no? Indicar qué tipo de sustancia peligrosa es. Y en los recipientes adecuados. Asimismo, aquí evitar fuentes de calor, chispas o humedad, ¿no? Que aceleren esa exposición, ¿no? Ese daño que puedan ocasionar. Asimismo, ventilar el área de almacenamiento. Es muy importante que cual sea la sustancia peligrosa, aquí debe de tener esa ventilación adecuada, ¿no? Ya sea por ventilación natural o como lo hemos mencionado, pues los extractores, ¿no? Que son muy importantes para ventilar el ambiente, en este caso en el almacenamiento. También colocar bandejas de contención, prohibido aquí almacenar en envases de comida o bebida, ¿no? Que a veces por el apuro, ¿no? Por no tener a la mano, al alcance el recipiente adecuado, pues se tiende a utilizar lo que tenemos a la mano, ¿no? Que son botellas de bebidas, botellas de gaseosa, tuppers, ¿no? Que no son nada adecuados para las sustancias peligrosas. Asimismo, tener un plan ante derrame o fugas, ¿no? ¿Qué hacer ante un derrame? ¿Qué hacer ante una salpicadura? ¿Qué hacer ante una fuga? Hemos visto del almacenamiento, también hemos visto aquí del transporte, que se debe de usar carros, bandejas o recipientes adecuados que tengan esa seguridad, ¿no? Que no represente un riesgo de caída, de que se pueda derramar esas sustancias peligrosas. También verificar que los envases estén bien cerrados, parte fundamental cuando se vayan a transportar, ya sea dentro de la misma organización, pues, ¿no? Entre área a área o también el transporte, pues, de externo, ¿no? Evitar aquí golpes, caídas o derrames, señalizar el trayecto y evitar zonas con tránsito alto, también capacitar al personal encargado del traslado, ¿no? Capacitarlo en cómo trasladar adecuadamente esta sustancia química, qué es lo que debe de hacer, qué es lo que no debe de hacer, por dónde trasladarse, ¿no? También tener protocolos ante derrames durante el traslado y usar siempre el equipo de protección personal que sean necesarios. Hemos visto también sobre las mezclas o dilución de productos químicos, ¿no? Como leer siempre la ficha de datos de seguridad, también agregar el protocolo al agua, agregar el producto al agua, no al revés, ¿no? Usar recipientes limpios, rotulados y resistentes, realizar la mezcla en áreas ventiladas. ¿Cuál es el uso correcto, pues, de los recipientes y etiquetados? Hemos mencionado que se debe de utilizar los resistentes, ¿no? Que sean compatibles con cada sustancia. Asimismo, está prohibido reutilizar envases, y todos deben de tener etiqueta visible, ¿no? Incluir nombre del producto, ese pictograma del peligro, si es inflamable, si es peligroso para el medio ambiente, si es peligroso, pues, para la salud, si es corrosivo, ¿no? Todo ello debe de estar etiquetado
en los recipientes. Evitar etiquetas borrosas, ¿no? Que no permitan identificar correctamente qué tipo de sustancia peligrosa es. Nunca dejar recipientes sin identificación y seguir el sistema de globalización armonizada, ¿no? Y el rombo NFPA que lo podrían utilizar de manera voluntaria. Cabe resaltar que a partir del 2018, pues ha sido reemplazado por este sistema GHS, ¿no? Pero si la empresa considera útil utilizar lo que es el rombo, pues lo podría hacer sin ningún problema. ¿Cuáles son las condiciones de ventilación? Pues asegurar, ¿no? Ventilación natural o mecánica constante, estos extractores, ¿no? También evitar acumulaciones de vapores, usar extractores o campanas, que lo hemos mencionado ya, controlar la temperatura, ¿no? Evitar fuentes de calor cerca del producto inflamable, también supervisar regularmente los sistemas de ventilación, incluir los sensores y alarmas que sean necesarios. Dentro del control de derrames y fugas, hemos mencionado que debemos de contar con procedimientos escritos para actuar ante derrames, también usar los kits de contención, ¿no? Las barreras, los absorbentes como almohadillas, también los neutralizantes. Señalizar y aislar el área afectada de inmediato. También notificar al responsable de seguridad o al supervisor, utilizar el EPP adecuado y específico para cada sustancia peligrosa, ventilar el área si es que hay vapores o gases y registrar el incidente y revisar causas para evitar recurrencias. ¿Cuáles son las acciones inmediatas ante exposición o accidente? Pues hemos mencionado detener primero la actividad de forma segura, ¿no? También alejarse de la fuente de exposición, notificar de inmediato al supervisor, aplicar los primeros auxilios según el tipo de exposición, ¿no? Si son para los ojos, piel, inhalación, ingestión. También usar duchas o lavaojos de emergencia, si es que corresponde, llevar al personal al centro médico, ¿no? Registrar el incidente y analizar cuáles son esas causas raíces para poder encontrar las medidas de control. Es importante que hemos mencionado el manejo de residuos peligrosos. Primero, identificar los residuos que se generan según el tipo de sustancia. También usar los contenedores específicos. Almacenar temporalmente en áreas señalizadas. No mezclar los residuos incompatibles, ¿no? Etiquetar según las normativas, en este caso los sistemas globalmente armonizados, ¿no? También algunas etiquetas nacionales. En el lado de Perú, pues tenemos las normas técnicas peruanas específicamente para cada uno de ellos. También hemos hablado, pues, de los procedimientos de limpieza, ¿no? Del uso, también la revisión periódica de los procedimientos, que son muy importantes. No hay que dejar de lado, pues, esa revisión, ¿no? Si aquí detectamos algunos errores, y implementamos medidas de control, hay que revisar si es que verdaderamente pues están cumpliendo ello, ¿no? Si verdaderamente se están implementando y están funcionando para la prevención de accidentes, para asegurar la salud del trabajador. Bien, parte fundamental que hemos visto también los simulacros, ¿no? Esas prácticas controladas. No basta solo con identificar pues los riesgos, identificar las sustancias peligrosas, ¿no? Contar con un buen procedimiento si es que no se realiza estas prácticas controladas. ¿A qué nos referimos con prácticas controladas? Pues a los simulacros, ¿no? A esas simulaciones de eventos reales que puedan ocurrir como un derrame, ¿no? ¿Qué hacer en caso de un derrame? O cómo actuar, a quién avisar, a quién ocurrir, cómo evacuar ante un derrame, ¿no? ¿Qué paso a paso se va a seguir, ¿no? Ese entrenamiento también mediante los simulacros permite ver algunas partes que se podría mejorar. Parte de ello, pues, está la participación del personal, ¿no? La mejora de los procedimientos, ya que ellos conocen mejor que nadie cuáles son esos riesgos reales del día a día, ¿no? Su experiencia, pues, permite identificar esos errores, esos vacíos o pasos innecesarios. Bien,
Parte entonces también fundamental ahí la participación del personal, ¿no? Bien, entonces hemos llegado a la parte final de esta sesión. Que recordar algo muy importante, que las sustancias peligrosas no son peligrosas por sí solas, ¿no? Sino son peligrosas cuando no sabemos cómo manejarlas, ¿no? No sabemos cómo realizar ese procedimiento, ¿no? Y la clave está en tener esos procedimientos claros, ¿no? Aplicarlos correctamente y revisarlos con la participación del equipo. Hacer parte activa al trabajador de la identificación, del reconocimiento, de la elaboración, quizás también de la ficha de datos de seguridad, ¿no? Y en este caso, en general, sobre el conocimiento de las sustancias peligrosas, que si son parte activa de todo ello, entonces los trabajadores van a estar más comprometidos con su seguridad, ¿no? Van a sentir que son valorados por su organización, que toman en cuenta su opinión, que toman en cuenta las ideas que proponen, ¿no? Y no simplemente ser juzgado. Bien, entonces hay que tener eso siempre en cuenta. Eso sería todo por la sesión del día de hoy. Nos vemos en una próxima sesión. Se cuidan.